Bueno, en este día vamos a leer la epístola de Filemón. Vamos a ver para entender y entrar en contexto de esta epístola, mirar de qué se trata esta epístola. Vamos a mirar. Dice aquí, es la más breve de las epístolas de Pablo y también una carta personal escrita alrededor del 60 después de Cristo. Durante su primer encarcelamiento en Roma, Onésimo, un esclavo que había huido de la casa de su amo Filemón y le había robado algunas pertenencias, llegó a Roma. Allí se convirtió gracias a Pablo. En la carta Pablo le pide a Filemón, un hombre rico y miembro de la iglesia en Colosas, que perdone a Onésimo y lo reciba como hermano en Cristo. Entonces, ahí nos damos cuenta de qué se trata esta epístola o esta carta. Ahí que vemos en esa epístola que el que había llamado Onésimo había hurtado a su amo, y lo había hurtado y le había, por decirlo así, hurtado unas pertenencias. ¿Y qué pasó ahí? Pablo le predicó el evangelio y él se arrepintió, y de ahí fue hasta donde estaba su amo, ¿sí? Para que lo perdonara. Eso es lo que tenemos que entender aquí en esta epístola, en esta carta. Entonces vamos a ver y vamos a comenzar a leerla en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Dice aquí el capítulo 1, es una epístola, versículo 1, dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Entonces aquí vemos que Pablo estaba en prisiones, pero esta prisiones que dice aquí, prisionero de Jesucristo, no es que sea literalmente que estaba en prisión, sino que él era un esclavo y siervo del Señor. Es más, aquí en el corazón, él solamente era para trabajar para el Señor. Por eso se llama prisionero de Jesucristo. Todos los que somos prisioneros o siervos del Señor, vamos a pasar muchas pruebas, muchas necesidades. Es más, vamos a tener mucha, en el sentido, experiencia en el espíritu, porque nos estamos negando en la carne. Por lo tanto, Pablo decía así de esa manera: prisionero de Jesucristo. Claro, él estaba preso, pero eso no quiere ir literalmente que estaba preso en cárcel literal, sino que estaba prisionero en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo escogió a él para que llevara el conocimiento de la piedad, ¿sí o no? La palabra verdadera, la sana fe. Entonces por eso se llamó o se escribió prisionero de Jesucristo. Es en el sentido espiritual. Y dice, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Entonces él envió ese saludo al hermano Timoteo y a Filemón. Ya vemos que Filemón era una persona que tenía dinero, pero era un hermano en Cristo. Versículo 2. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Qué significa eso? Que todos los que están en el Señor y todos los que se están negando en la carne y están haciendo obras buenas en el Señor, estamos hablando en el Señor, en el Espíritu. Entonces, por eso ellos se dicen hermanos o compañeros de milicia. ¿Por qué? Porque ellos son militantes y ellos están ahí para sufrir, para llevar el evangelio. Eso es lo que tenemos que entender. Un ejemplo le voy a dar en 2 de Timoteo,
capítulo 2 de Timoteo, capítulo 2. En 2 de Timoteo, capítulo 2, tengo que leer esto para que lo entendamos. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, un buen soldado de Jesucristo. ¿No? Que los que están en Jesucristo significa que están caminando en el Espíritu. Los que ya fueron escogidos para que lleven el Evangelio y están negándose a nosotros mismos, cargando la cruz y siguiendo al Señor Jesús. Por eso somos soldados, somos militantes, estamos sufriendo en el Señor. Entonces nosotros somos compañeros de milicia. Eso quiere decir, voy a leer aquí. Vamos a leerlo rápidamente, vamos a leer unos versiculitos. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. También a otros, que son idóneos, que sean competentes, que hablen largamente el Evangelio, pero no a través de la emoción, no a través de la concupiscencia, sino a través del Espíritu Santo de Dios. Versículo 3 dice aquí, tú pues sufre penalidades. No es que los verdaderos soldados de Jesucristo vamos a sufrir penalidades. ¿Qué significa eso? Tribulación. ¿Por qué? Porque nos estamos negando y estamos llevando la palabra del Señor a todo aquel que quiera escucharla. Es más, nosotros también la vamos a predicar a los que no quieren escucharla. Entonces, esa es la misión del verdadero soldado, el verdadero compañero de milicia. Y dice, como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, como estamos apartados y consagrados, que somos santos, nosotros no vamos a mezclarnos con el mundo. No vamos a estar ahí con una patica, qué pena decirle eso, con un piecito, por decirlo así, en el mundo y un piecito en el Evangelio. No, no, porque eso no es, esa no es la verdad. La verdad es que tenemos que estar es puros, purificados, santificados, apartados y consagrados. ¿Por qué? Porque la carne quiere esas cosas. Nosotros tenemos que destruir la carne. Por eso dice ahí ese versículo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Todo solamente es para el Señor, ¿no vio? Y dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Y quién nos tomó nosotros por soldado? El Señor Jesucristo. Dice aquí el versículo 5. Dice aquí el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces nosotros siempre vamos a aplicar justicia, vamos a ser legítimos, no vamos a hacer con trampas, no vamos a hacer transando y avanzando, no, todo lo vamos a hacer aplicando la justicia. ¿Y qué es la justicia? Los frutos del Espíritu Santo. Eso se llaman frutos de justicia. Nosotros no podemos hacer las cosas de la carne, porque esos son deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, concupiscencia de corazón y son pasiones desenfrenadas y juveniles. Por lo tanto, nosotros no podemos irnos a la carne. Por eso el verdadero cristiano tiene que caminar el camino angosto. Esto no lo hacen en el sistema del mundo. En el mundo no hacen esto. Esto lo hacen son los verdaderos escogidos. Amén. Y dice aquí el versículo 5. Versículo 6, disculpe. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Quién es el labrador? El que es siervo y esclavo y el que milita y es soldado de Jesucristo. Ese es el que está esforzando, está participando. Aquí el mundo no lo ve, ¿no? Aquí la gente no lo ve. Aquí el que ve este trabajo es el Señor Jesucristo en la eternidad, donde Él está, en la luz inaccesible. Él va a ver todo este trabajo que está haciendo Pablo, ¿no? Está haciendo todos los hermanos, además todos los que están predicando la verdad del Evangelio. Entonces, esa persona que está trabajando para el Señor en la viña, que se llama labrador, el que está sembrando la palabra, ese tiene que esforzar, tiene que mostrar fruto. Para participar de esos frutos, debe trabajar, ¿qué?
primero, no trabajar en el mundo. Aquí es trabajar para el Señor. Porque el que está en el Señor ya no trabaja en el mundo. Trabaja es para el Señor. Entonces, ese es lo que está enseñando el apóstol Pablo en la epístola de Filemón, en el versículo 2. Nuestro compañero de milicia. Ya entendemos qué significa eso. Y dice, y a la iglesia que está en tu casa. Ahí nos damos cuenta que la iglesia, la verdadera iglesia, no estaba en ningún templo de piedra, ¿no? En una edificación. Que hay una edificación con sillas y que se sienta Pablo a hablar. No, esa no es la verdad. La verdadera iglesia de Jesucristo estaban en las casas. Eso es lo que tenemos que entender. Tú puedes mirar en el libro de Hechos, es más, en el libro de Romanos, en el libro de Primera de Corintios, que ellos siempre se congregaban, ¿era dónde? En las casas. Por eso tenemos que entender, el templo de piedra no es la verdad. El templo de piedra es el engaño del sistema de este mundo. Por eso las personas van a los templos de piedra, supuestamente van allá a escuchar el evangelio, a escuchar la palabra, y ellos no entienden la verdad, porque allá no está la verdad. La verdad está es en la palabra del Señor. Por eso que tenemos que leer la escritura para poderla entender. Pedirle discernimiento al Señor por medio de mi Padre que está en los cielos, por medio de Jesucristo, para poder entender la verdad del evangelio. Porque la verdad es una sola, no son varias, es una sola. Por lo tanto, la iglesia que está en tu casa, dice ese versículo. ¿Y qué es la iglesia? Pues la iglesia significa una reunión o una asamblea o una congregación de varios hermanos de la fe en el Espíritu Santo. Eso ya lo explicamos pues en el desglose pasado. Dice aquí en el versículo 3 de la epístola de Filemón, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que ellos se saludan en gracia y paz. ¿Por qué? Porque ellos tienen el Espíritu Santo. ¿Cuál es la gracia? La reconciliación, el sacrificio que hizo el Señor, ¿no vio? Todo lo que hizo el Señor, eso significa que son familia, que son hermanos, porque están en el Espíritu. Y la paz es la paz del príncipe de paz, que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento a través del Espíritu Santo. Por eso dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. Aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, esa paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso los hermanos en esa época, ellos llevaban el evangelio, ellos eran soldados de Jesucristo, eran compañeros de milicia, y ellos estaban en las tribulaciones, en las penalidades, sufriendo, llevando la palabra, solamente dedicados y consagrados para el Señor, y ellos mantenían la paz de Jesucristo. Entonces, esa paz no la da el mundo, esa paz la da el Señor a través del Espíritu Santo, a todo aquel que se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad y reconozca al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque Él es la verdad. Por eso tenemos que entender esto es muy importante. Por eso dice ese versículo, vuelvo y repito, y gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ahí que vemos, el Padre y el Hijo son uno solo. ¿Y quién es el Padre y el Hijo? Dios. Amén. Entonces, en los templos de piedra no quieren reconocer, en unos templos de piedra, unos dicen que Jesucristo no es Dios, otros dicen que es el Hijo de Dios, hay unos que dicen, sí, yo amo al Señor, pero no hacen la voluntad del Señor. Entonces todo eso hace parte de un sistema religioso de templos de piedra para que se desvíen de la verdad y no reconozcan al Señor. Y eso se transforma en anticristo, hijos de desobediencia, hijos de perdición, hijos de ira, hijos del diablo. Eso es lo que tenemos que entender.
que el Padre y el Hijo son uno solo. Y dice aquí la palabra en Mateo 11:25. Voy a ir a Mateo 11:25 rápidamente. Mateo 11:25. Mateo 11:25 dice, vamos a leerlo. Venid a mí y descansad, dice. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Por qué? Porque estas cosas que estamos hablando ahorita, el Señor se las va a revelar ¿a quién? ¿A todo el mundo? No. Él se las revela a sus hijos, a sus escogidos, al pueblo del Señor. Dice aquí, versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y a quien al Hijo lo quiera revelar. ¿Qué significa eso? Que las personas piensan que porque dicen Jesucristo, ay, yo lo conozco, yo creo en Él. No, eso no es la verdad. Esa persona tiene que el Señor revelarle y mostrarle quién es Él, porque así le pasó a Pablo. Pablo por eso era un compañero de milicia y todos los hermanos eran compañeros de milicia, eran soldados de Jesucristo, llevaban el Evangelio porque ellos, ¿qué pasó? Entendieron y conocieron y creyeron en Él. ¿Por qué? Porque lo conocen, porque lo vieron. Eso es lo que tenemos que entender, porque el Señor no se revela así nomás a todo mundo. Eso es lo que tenemos que entender. Pero si una persona se arrepiente, viene con humildad, lee la escritura, lo busca mañana, tarde y noche, el Señor se le revela. Y esa persona se va a dar cuenta quién es el Señor Jesús. Y dice aquí el versículo 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Que ellos estaban descansando en el Señor, tenían la paz de Cristo, porque la paz de Cristo es la que sobrepasa todo entendimiento y son frutos del Espíritu Santo, en el cual también el Señor Jesucristo es el reposo. Nosotros tenemos que reposar en el Señor. Amén. Dice el versículo 4. El amor y la fe de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Por qué? Porque él era hermano. ¿De quién? De Pablo. Por eso dice, doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. O sea, era familia. ¿Por qué era familia? Porque ya era un hermano, ya tenía el Espíritu Santo. Era familia y hermanos en la fe. Versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que Filemón tenía el amor de Cristo. Y ese amor de Cristo no es un amor hipócrita como lo hacen en los templos de piedra. Nosotros sabemos que allá no está el Señor. Ese amor que aquí plasma a Pablo es el amor ágape, el amor del fruto del Espíritu Santo. Es un amor sincero, es un amor honesto, un amor que todo lo soporta. Y dice, y de la fe que tienes hacia el Señor, que él cree y ama al Señor, por lo tanto, él también es un soldado de Jesucristo. Y dice, y para con todos los santos. Amén. Dice el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que como él amaba al Señor, él participaba en todo y era eficaz, o sea, él estaba ahí en todo, participando en el Señor, ayudando a los hermanos, al necesitado. Y dice, en el conocimiento de todo el bien, ¿Qué es el conocimiento? Discernir, saber quién es el Señor, saber para qué estamos aquí nosotros, aquí en la tierra, para llevar la palabra, ayudar al necesitado, al hermano. Y dice que está en vosotros por Cristo Jesús. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. ¿Qué significa eso? Que ellos al ver a Filemón haciendo todas esas obras en amor, en fe, con celo de Dios, entonces ellos se sentían con gozo y ellos se consolaban por esas
obras, por todo lo que ellos hacían, en tu amor. Y dice después de la coma, en el versículo 7, porque por ti, oh hermano, ¿quién? Filemón, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué significa? Que él colaboraba, él estaba ahí pendiente, él tenía celo de Dios, él hacía los frutos, él amaba mucho al Señor, porque eso todo mundo no lo hace. Por eso todo aquel que tiene el Espíritu Santo, el Señor le coloca qué hay que hacer. Y así como a Filemón lo hacía, el Señor porque se lo colocaba en el corazón, en el Espíritu Santo, para que él lo hiciera. Eso se llaman las obras. Eso lo estudiamos la vez pasada. Amén. Eso se llama celoso de buenas obras. Amén. Amén. Dice el versículo 8. Pablo intercede por Onésimo. Ya sabemos quién era Onésimo. Onésimo era el esclavo de Filemón, en el cual puede pasar. Lo tentó el enemigo, ¿sí o no? Lo tentó el diablo. ¿Y qué hizo? Hurtó por decirlo así, le hurtó unas pertenencias a Filemón. O sea, ¿y qué significa eso? Hurtar. Eso es pecado. Eso es un deseo de la carne. ¿Y eso tiene condenación? Sí, todo eso tiene condenación porque todo eso son deseos. Eso, porque nosotros tenemos que leer mucho la escritura. Eso lo que le estaba aplicando era 1 Corintios capítulo 6 o Gálatas capítulo 5 o Apocalipsis 21:8. Por eso Onésimo, que era el esclavo o siervo de Filemón, en el cual hurtó unas pertenencias, el apóstol Pablo le predicó y él se arrepintió. Eso es lo más bonito de aquí este pasaje. Dice el versículo 8, por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo conveniente. ¿Qué significa eso? Libertad en Cristo. Significa que como estaban libres, ellos ya no hacían las cosas de la carne, ellos caminaban en el Espíritu. O sea, tenían el Espíritu Santo, ellos tenían autoridad para decirle a todo aquel que lo que está bien y que lo que está mal. Eso significa juzgar. Versículo 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Claro, el apóstol Pablo ahí era un anciano, pero no tan solo era anciano como tal, sino que también era un anciano porque él tenía el Espíritu Santo, él tenía autoridad, ¿sí o no? Él tenía el poder del Espíritu Santo, él era sabio, él tenía el conocimiento de Dios. Eso también se llama anciano. Y dice, y ahora además prisionero de Jesucristo. Lo mismo que en el versículo 1. Ya sabemos que es prisionero de Jesucristo. Eso es en sentido espiritual. Que él todo lo va a hacer es para Cristo. Él trabaja es para el Señor Jesús. Eso significa conocerlo. Amén. Dice el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones. Cualquiera que lea ese versículo dice, el apóstol Pablo, con razón, el apóstol Pablo está hablando por Onésimo porque es hijo. No, eso no quiere decir hijo literal. Esto significa, vamos a leerlo otra vez. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué significa eso? ¿Por qué le dice por mi hijo Onésimo? Porque como él le llevó la palabra, él lo engendró por el evangelio. Por eso él le dice hijo, pero ese es hijo en el evangelio. O sea, lo engendró. ¿Qué significa que lo engendró? Vamos a hablarlo un poquito más profundito. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué significa engendré? Que como él le llevó la palabra, le dijo la verdad en la cara, en el amor del Señor, él se regeneró. Él se transformó y recibió el Espíritu Santo y era linaje ya de Dios, del Señor Jesús. O sea, ya era familia, eran hermanos. En pocas palabras, ya era del pueblo del Señor. ¿Dónde se ve eso? Eso se ve en Colosenses capítulo 4. Vamos a ver en Colosenses capítulo 4 del 1 al 6. Colosenses 4 del 1 al 6.
Mire lo que dice aquí, en Colosenses 4, del 1 al 6. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, amos, ¿quiénes amos? Amos son todos aquellos que tienen esclavos, que tienen siervos. Eso es lo que le estaba hablando. ¿Y a quién le estaba diciendo? A Filemón también se lo estaba diciendo porque él tenía un esclavo en el cual era ¿quién? Onésimo. Por eso dice aquí, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. ¿No vio? Él estaba llevándole también la carta a Filemón para que él también, como él era del Señor, que no sintiera irritación ni enojo o que no lo fuera a perdonar. Por eso él estaba enseñando. Amén. Y dice, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y Filemón podía pensar, decir, no, yo soy el jefe, pero como él está en el Señor y entiende la verdad, hay que exhortarlo y amonestarlo. Pero como él no entendía en ese momento, él lo estaba exhortando Pablo a Filemón para que él se diera cuenta, usted puede ser amo, puede tener propiedades y todo, pero acuérdese que el que es el dueño de todo es el Señor. En cambio, acuérdate tú que hay un Dios en los cielos en el cual es tu amo y él se convierte en ¿qué? En esclavo, ¿no? En siervo. Eso es lo que le estaba entendiendo. Que no se volviera altivo ni soberbio por eso. Que se arrepintiera y que caminara en humildad. Amén. Y dice, sabiendo también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, haciendo las cosas del Señor, dándole gracias en todo. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para el que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? Que el Señor Jesús es Dios. Amén. Y dice aquí, sigamos leyendo, para que lo manifieste como debo hablar, como en el Espíritu, sin miedo. Ay, que voy a decirle un poquitico así suavecito a la persona que está en pecado. No, él hablaba como era, tenía que hablar. Eso se llama el amor. Ese es el verdadero amor. Decirle la verdad en la cara, en el Evangelio, a cualquiera. Decirle que se arrepienta y siga a los pies del Señor, porque si no, viene el lago de fuego. Eso es lo que estaba diciendo aquí. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sacando buen provecho. Y dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Qué significa eso? Que lo mismo que yo dije anteriormente, decirle la verdad en la cara, eso se llama juzgar con justo juicio, decirle qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque cuando una persona le hablan la verdad del Evangelio, un ejemplo yo, hablarle la verdad cualquiera del Evangelio, esa persona como anda en la carne, se va a sentir enojada, no le va a gustar. Es más, la palabra lo confronta a él. Se va a sentir, oh, me está diciéndome a mí. Eso se llama sazonar, que sienta la verdad, que si no se arrepiente, viene la ira de Dios y el Señor lo destruye. Y dice aquí en el versículo 9, mire cómo dice aquí, vamos a saltar unos versículos, dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Como ya dice el apóstol Pablo, él le predicó el evangelio a él, le dijo la verdad que se arrepintiera a Onésimo, al esclavo, al siervo de Filemón, que se arrepintiera porque todo eso era pecado. Acuérdase que Pablo no le hablaba, o los que hablan la verdad del evangelio, no van a hablar con lisonjas, no van a hablar con palmadita en la espalda, es más, no van a hablar con azúcar, no, aquí se habla es con fuego, diciéndole la verdad a las personas del evangelio para que se arrepientan. Ese es el verdadero amor, y así lo hizo el Señor Jesús y todos mis hermanos los apóstoles, ¿sí o no? En el Antiguo Testamento, los profetas, igualmente, en el Nuevo Testamento los apóstoles, mis hermanos en Cristo, y todos aquellos que están en este momento predicando la verdad, la sana fe. Por eso Onésimo se arrepintió y ya era familia y pueblo del Señor. Amén. Eso es lo que tenemos. Eso se llama engendrar. ¿Oyó? Eso se llama engendrar. Ya era linaje, ya estaba regenerado, ya entendió que eso era malo lo que hizo. Amén.
Y dice aquí el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil. ¿Por qué inútil? Porque él estaba haciendo las cosas de la carne. Era un inútil. ¿Quién? Onésimo era un inútil, acordémonos. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué útil? Porque ya es hermano, ya se arrepintió, ya tiene el Espíritu Santo. Además, él tenía que pedirle perdón ¿a quién? A Filemón. Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Un ejemplo, Filemón enojado, ay, ¿cómo así? ¿Me lo va a mandar? Voy a enojarme con él. No, él no podía hacer eso porque ya Pablo le había predicado la verdad. Y él le dijo, acuérdate que tú en los cielos de los cielos, hay un amo, en el cual es el Señor Jesús. Entonces, él mismo bajó la mirada y él se arrepintió en eso, pidió perdón, lo perdonó. Eso es lo que significa. ¿Qué significa? Tú pues recíbele como a mí mismo, ¿no vio? Ese es el amor de Dios. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones y por el evangelio. O sea, que me sirviese, le dijo. ¿Ve cómo está? Como dice ahí. O sea, Onésimo era ladrón, hurtó, y él estaba en pecados, pero ya no estaba haciendo eso porque él se arrepintió. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que él lo quería para él, para que le sirviera. O sea, en pocas palabras, que fuera un diácono, un servidor. A ver, ¿y qué significa diácono y servidor? Eso está en 1 Timoteo 3:8. 1 Timoteo 3:8 dice así lo siguiente. 1 Timoteo 3:8 dice así, requisito de los diáconos, o sea, los servidores. Asimismo debe ser honesto, sin doblez de corazón, ¿no? No tiene que tener doblez de corazón. O sea, Onésimo estaba firme, recto, justo delante del Señor. Por eso nosotros no tenemos que tener doblez de corazón, porque eso ya viene de la hipocresía. ¿No vio? Una persona que predique la verdad no va a comenzar a decir la verdad ahorita y después va a decir, no, yo no dije eso. No, eso es un hijo del diablo. Ese no es la verdad. Al contrario, tiene concupiscencias en su corazón. Dice, no daos al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, ¿no? Que él tiene que tener la conciencia limpia. Por eso Onésimo ya tenía la conciencia limpia, porque él ya se había arrepentido. ¿Cuál es la conciencia? Aquí en el corazón. Él ya sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por eso él se arrepintió y él ya tenía el Espíritu Santo de Dios. Y dice el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero. Imagínense, a Onésimo Pablo le puso una prueba para mirar si él estaba en la verdad o estaba todavía en la mentira. Y entonces ejerzan el diaconado, el servicio, si son irrepresibles. Si Pablo dice que estaba ahí Onésimo para que le sirviera, pero tenía que pedirle permiso a Filemón para que él no piense mal, ¿sí o no? Para que no se sienta, un ejemplo, pensando en otra cosa, porque la conciencia tiene que estar tranquila. Entonces, si Pablo le dijo así, es porque él ya estaba irrepresible, o sea, sin mancha y sin tacha. Eso es lo que tenemos que entender. Amén. Y dice aquí, vuelvo y repito, el versículo 13 del capítulo 1 de Filemón. Dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. ¿No veo? Él quería que le sirviera, pero él comenzó aquí a hablarle a Filemón. Por eso se llama la carta a Filemón. Versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, él quería que él lo hiciera por amor. Le dijera, bueno, está bien, yo ya entiendo. Ya tenía la libre conciencia de hacer las cosas agradables. Y dice el versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti, ¿no yo? Por algún tiempo. ¿Por qué se apartó? Para que él se congregara, entendiera la verdad, Onésimo, el que estaba hurtando, y él se arrepintiera de todo. Mire el gran trabajo que hizo Pablo. Y eso lo tenemos que hacer todos los que predican la palabra del Señor. Y dice aquí,
para que le recibiese para siempre. ¿Cierto? Dice ahí. Para siempre. ¿me? No ya como esclavo. Ese es el versículo 16. No ya como esclavo. O sea, Onésimo ya no es un ¿qué? Un esclavo. ¿me? Como le dice. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. Imagínense lo que dice ahí. Tremendo. Dice, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Qué significa eso? Que tenía que recibirlo como hermano, que tenía que caminar, que ya era un hermano en él, que lo perdonara, que ya estaba ya regenerado, ya era linaje de Dios. Y dice aquí el versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, cárgalo, o dice aquí, ponlo a mi cuenta. ¿No veo que él daba también ya la vida por el hermano Onésimo? Por eso que nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si el Señor dio la vida por nosotros, nosotros tenemos que dar la vida por nuestro Señor Jesús. Eso es lo que significa ahí. Y dice aquí, versículo 18. Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y dice, versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. ¿Qué significa eso? Que lo confortara, que recibiera Onésimo, que él ahí mismo Pablo se confortaba. O sea, que lo perdonara para que Pablo se sintiera en gozo. ¿Se sintiera qué? O sea, contento de lo que estaba haciendo. Y dice aquí el versículo 21. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Por qué? Porque él era muy obediente, él amaba al Señor, él estaba sujeto al Señor, por eso dice obediencia. Todo aquel que dice que ama al Señor y no es obediente es un hijo del diablo. Y dice aquí el versículo 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. O sea, en pocas palabras, él estaba ahí preso en Roma, pero para que dé cuenta como él decía, porque él sentía que iba a salir, o sea, él quería salir, pero él ya sabía por qué él estaba ahí, por el Evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 23, salutaciones y bendición final, o sea, el saludo final. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Ya sabemos qué significa eso, como dice en el versículo 1. Marcos, ¿quién es Marcos? El que escribió la carta de Marcos, el libro de Marcos, es de Marcos, un discípulo del Señor. Dice Aristarco, Demas, Lucas, ahí ya sabemos ya quién es Lucas, y dice, mis colaboradores, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ahora, ¿qué vemos ahí en el versículo 16 hasta el versículo 20? Que él tenía que pedirle perdón. ¿Quién? Onésimo a su amo, Filemón. ¿Eso lo ha enseñado el Señor Jesús? Sí, lo ha enseñado. ¿Y eso dónde está? En Mateo 6:14. En Mateo 6:14 dice lo siguiente. Vamos a ver, vamos a Mateo 6:14. Dice lo siguiente. Dice Mateo 6:14 al 15. Vamos a leerlo hasta el 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Quién dijo esas palabras? Nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi hermano hace un agravio, una ofensa hacia mí, contra mí, yo tengo que perdonarlo.
y Él también me tiene que perdonar. Hoy en día las personas dicen perdón, pero ellos no se perdonan y ellos tienen aquí dentro de su corazón, tienen amargura. Eso no significa perdón. Eso es lo que tenemos que entender, que Filemón lo perdonó en el Señor. ¿Qué dice Mateo 18:21? En Mateo 18:21 dice aquí lo siguiente. Mateo 18:21. Dice aquí del Mateo 18:21, pero el título dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Esto es el discípulo Pedro le estaba diciendo al Señor Jesucristo que cuántas veces tenía que perdonar. Entonces el Señor Jesucristo le enseña cuánto tiene que perdonar. Y dice aquí, vamos a leerlo del versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hermano es todo aquel que tiene el Señor Jesús, el que tiene el Espíritu Santo. Pero eso hay que perdonar. Además, nosotros también perdonamos a nuestros enemigos. Nosotros no tenemos que tener nada en nuestro corazón. Pero esto es para nuestros hermanos, porque si yo tengo un hermano en Cristo, yo no tengo que estar en rencillas, ni contienda, ni irritación con él. Porque entonces eso no es amor, eso es pecado. Eso son manchas y arrugas. ¿Qué dice aquí? Como dice Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿A quién le dijo? Al Señor Jesús. Dice Pedro, ¿hasta 7? En el versículo 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué significa eso? Ahí voy a contar 70 veces 7 y lo perdono. No, eso no significa. Perdonar hasta 70 veces 7 significa que cuando usted perdona a su hermano, ya usted lo perdonó por completo y no tiene nada en su corazón, porque usted lo hizo todo por amor, así como el Señor Jesús nos perdonó a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Amén.